Es una bendición Amén, amén. estar aquí con ustedes compartiendo un poco de lo que hacemos. Ustedes van a ver cómo nosotros grabamos el podcast. Este podcast no fue que nosotros lo hicimos porque un día Yubito y yo estuvimos desparchados y dijimos, uy, bueno, ¿y qué tal que hacemos? No, esto fue un proyecto que Yubito y mi madre tenían en su corazón de realizar para llegar a más personas, para llevar la palabra de una manera más fácil y más Amén. sencilla. Entonces, espero que les guste y esto es Masticando. Mastícalo bien. Mi hermano, que Dios les bendiga, en serio, es un privilegio para nosotros Claro. poder compartir hoy con la iglesia, con los hermanos nuevos también, que Dios les bendiga. Y vamos a estar tratando un tema hoy que teníamos, desde hace ratico ya teníamos Sí, ganas ya. de compartir un tema que se llama la idolatría. Y vamos a mirar hoy todos los ámbitos que tiene la idolatría, que no solamente la idolatría se basa en muñecos, en imágenes. Bueno, no solamente en eso, sino que la idolatría tiene muchos aspectos Sí, claro. que hay que tratar, y más Sí. en estos tiempos que muchas veces, bueno, no quiero adelantar, vamos a empezar. Bueno, como saben, en Éxodo 23 habla de que no tendremos dioses ajenos delante de Dios. Amén, así es. Y muchas veces nosotros dejamos como las imágenes y vemos a los católicos con las vírgenes, con el santo, con el Cristo en una cruz así. Sí, claro. Pero muchas veces esa idolatría también la trasladamos a nuestras vidas. Claro, muchas veces sin darnos cuenta, porque sin darnos cuenta muchas veces idolatramos cosas o le quitamos el primer lugar a Dios. Es más, la idolatría no es más que las cosas que le roban el primer lugar a Dios. Así es. Por eso es que Dios odia tanto la idolatría. Claro, y Dios dice en la palabra, Él dice que Él es un Dios celoso. Un Dios celoso. Y si uno se pone a estudiar la Biblia, Dios siempre, durante todo el tiempo, desde que saca al pueblo de Israel hasta que conquista, en tiempo de los jueces, cuando David y todo el tiempo, cuando dividen el reino, siempre fue la búsqueda por volver, que el pueblo volviera al corazón de Dios, Amén, que así Dios es. volviera a ser el primer lugar del pueblo. Sí, y esa fue la intención del mandamiento: no tendréis dioses ajenos delante de mí. En el libro de los Salmos 115, lo tengo por acá, cerquitica. 115, bueno, ahí está un título que dice Dios y los ídolos. Y empieza diciendo: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Amén. Empieza ahí él explicando algo que no es a él, o sea, el salmista dice que no es para él la gloria, que no Amén. para él, que no para nosotros, sino No, para Dios. para Dios. Y si nosotros analizamos muchas veces, nosotros hacemos cosas para la gloria de nosotros y no para la gloria de Dios. Muchas Claro. veces nosotros, bueno, a mí me gusta tocar mucho el tema de la música, ¿no? El tema de la música, porque para mí el tema de los músicos es un tema complicado, Sí, claro. un tema que muchas veces se presta para cosas que se salen un poquito de la voluntad de Dios. Y muchas veces nosotros tocamos un instrumento o cantamos en la iglesia, no para Dios, Sino sino para para el nosotros ego de mismos. nosotros, porque nuestro ego es demasiado Claro. tremendo, demasiado inflado. Entonces, por eso el salmista comienza diciendo: no a nosotros, oh Señor, la gloria no es para mí, realmente la gloria que no sea para mí, sino que la gloria sea para Dios. Y es un consejo que tenemos para darle hoy a la iglesia Sí, y a claro. todos los oyentes en el canal. Que todo lo que hagamos nosotros, lo hagamos para el Señor y no para los hombres. Nosotros no tenemos que agradar a los hombres. Nuestro trabajo en la tierra no es agradar a los hombres realmente. No. Nuestro trabajo en la tierra es agradar a Dios. Y cuando nosotros agradamos a Dios, nuestra vida espiritual va a comenzar a ir Sí. bien, querida. Va a En el comenzar. libro de los Salmos dice que Dios nos creó para que le adoráramos a Para Él, alabar, así precisamente. Y si uno se pone a mirar la historia, en el libro de Ezequiel y de Isaías, una de las razones por las cuales cayó Satanás Ajá. fue porque su ego, que él quería ser igual a Dios. Él quería, Quería ser el semejante. centro de adoración. Claro. Claro. Y entonces Dios dijo, no, No, es así que no es. este man, Satanás, le dio envidia, sintió envidia de Dios, sintió celos de Dios, quiso él ser más o
porque Él dice, subiré al trono de Dios y seré como Dios. Entonces, nosotros muchas veces nos sentamos en una posición o nos paramos en una posición donde opacamos la gloria de Dios. Y eso sí es un daño que nosotros nos hacemos como cristianos, mis queridos. Yo creo que las plataformas que Dios nos permite tener, las plataformas en donde Dios nos ha puesto, siempre es un lugar para exaltar a Dios. Amén. Todo no para lo que exaltarnos a nosotros mismos. Porque es una manera como de cuidar nuestro corazón, entregarle siempre todo al Señor, porque si no va a llegar un punto en que Dios va a tumbar esos ídolos. Claro. Y si nosotros no lo hacemos a voluntad de nosotros, Dios lo va a hacer a su manera y a la manera de Dios un poquito como más dolorosa, porque lo va a hacer a la manera de Él y no nos va a gustar. Claro, porque la manera de Dios es complicada. Cuando nosotros no nos sometemos a la voluntad de Dios y Dios actúa, ahí sí que nos va a doler, ahí sí que va a hacer estragos, como quien dice, para tener que quitar los ídolos que nosotros ponemos, las cosas que nosotros ponemos por encima de Él. Él empieza a tumbar y a derribar toda esa clase de ídolos, como lo hacía en el pasado. Yo no sé si ustedes se acuerdan de los reyes. Cuando en el tiempo de los reyes en Israel, había un rey malo y levantaba ídolos en los lugares altos. Sí, sí. Llegaba un rey que quería hacer la voluntad de Dios. Por ejemplo, me acuerdo de Asa, las reformas de Asa, no de Josías. De Josías. Las reformas de Josías. Sí, de Josías. Sí. Él empezó a tumbar todos los lugares altos y empezó a tumbar todos los ídolos. Entonces Dios quiere que nosotros quitemos esos ídolos. Muchas veces mi esposa es un ídolo, mi hijo es un ídolo. Y nosotros no entendemos eso. Muchas veces mi trabajo es un ídolo. Eso es lo que queremos implementar. Todo lo que roba el primer lugar de Dios se convierte en un ídolo. Y a veces no lo vemos porque la cotidianidad de la vida es así. O sea, uno se acostumbra. Así es. ¿No? Entonces, el trabajo, un deporte. Así es. Algún hobby que tengamos, incluso el ministerio también los títulos, ¿no? Claro. A veces porque yo soy ingeniero, porque yo soy profesora, porque yo soy el papá, porque yo soy la mamá, porque yo soy el líder, entonces los títulos se nos van subiendo y ya cuando el Señor va a querer corregir, ahí sí nos quedamos como ay, ahí sí nos duele. Claro. Y ese es un tema que hay que tratar con mucha seriedad hoy en día, ¿no? Porque hoy en día, como hay tantas ocupaciones, porque hoy en día realmente nosotros nos ocupamos demasiado en el trabajo, en la familia, en el ministerio, en la iglesia. Es más, hasta el ministerio muchas veces se puede interponer en la búsqueda real con Dios. Porque muchas veces yo digo, no, lo que pasa es que yo toco en la iglesia, yo predico en la iglesia, yo canto en la iglesia, yo hago esto en la iglesia. Pero se me olvida tener el tiempo de comunión con Dios. Tiempo, o sea, solamente me pongo en el ámbito de que yo tengo que hacer, pero nunca doy nada. Claro. Nunca entrego nada. Y recuerda el podcast pasado, que era, si tienes un güey, mátalo. Sí. La pastora decía, es más, ella nos dio el tema. Ella nos dio el título. Y muchas veces nosotros tenemos que sacrificar cosas en nuestra vida que le quitan el primer lugar a Dios. Así es. Porque si no... La Biblia también dice que este pueblo de labios me adora, pero su corazón está lejos de mí. Entonces muchas veces nosotros podemos hablar de la palabra, podemos leer la Biblia, podemos cantar, podemos tocar, podemos evangelizar, pero nuestro corazón está realmente muy lejos de Dios. Entonces es muy fácil aparentar, es muy fácil vivir de apariencias, pero si no se tiene a Dios en primer lugar, si no se tiene un tiempo de intimidad donde el Señor nos hable, porque también eso lo hablábamos en un episodio del podcast, que no es solamente que nosotros oremos y hablemos y hagamos un monólogo de lo que nosotros queremos expresarle al Señor, sino que también es lo que el Señor nos quiere hablar a nuestras vidas, ¿no? Amén, así es. Lo que el Señor quiere corregirnos. Y a veces es importante sentarnos a escuchar a ver qué tenemos que corregir. Porque si no lo hacemos nosotros, otra vez digo, el Señor lo va a hacer y Dios no lo hace de una manera bonita. Claro, porque Dios trabaja de manera misteriosa. Es que la mano de Dios es más grande que la de uno. Claro, así es. Y hablando del tema idolatría, pues está, está el tema de que habemos papa. Sí, habemos papa. Habemos papa, sí.
hay un A mí me nuevo- sorprendía, Ajá. pues ahí está la plaza de San Pedro, ¿no? Sí, claro. Que yo estaba leyendo hace poquito y supuestamente ahí fue donde murió Pedro y ahí Ajá. mismo construyeron Sí. toda esa, La la capilla plaza. Sixtina y todo Exacto. eso. Y a mí me sorprendía la cantidad de gente que había. No sé si miró una niña O que sea- lloraba como loquita cuando miró. Tremendo. Sí. A mí me impresionaba eso. O sea, Sí. cómo la gente puede seguir. Y yo digo, saliéndonos un poquito del tema espiritual en la idolatría, también el tema físico en la idolatría hace un daño tanto hoy en el ser humano. Claro. Hoy el día el ser humano no se da cuenta que está clarísimo en la Biblia. Es más, Sí, en el Éxodo versículo que usted 4. estaba leyendo, De dice Éxodo. que no tendréis dioses ajenos delante de mí. Y ahí se está refiriendo literal a un Dios hecho por manos humanas. Claro, y dice, y no te Aquí harás en imágenes. En el versículo 4 del capítulo 115 de los Salmos dice, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de mano de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, pero no andan. No hablan con su garganta. Y lo peor es lo que dice el versículo 8. Semejantes a ellos son los que los hacen. Yo digo, y la gente no tiene conciencia. No sé si será que muchas veces, bueno, dice la Biblia también que mi pueblo perece por falta de conocimiento. No sé si alguno del público ha escuchado ese versículo. Y ese versículo es muy popular. Amén. Eso, digan amén, qué bueno. La Biblia dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y muchas veces por nosotros no tomar los púlpitos, no tomar los lugares donde llegamos a la gente para hablar de estos temas, la gente sigue sumida en la idolatría. Y no solamente Claro. en la idolatría de la que estamos hablando al comienzo del programa, sino esta clase de idolatría que es física, de ídolos, que Dios abomina. Sí. Dios destruyó naciones, acabó con, como quien dice, civilizaciones por causa Claro. de quitarle el primer lugar a Él. Y nosotros no nos damos de cuenta de lo serio que es este asunto. Incluso Israel y Judá fueron deportados Ujú. por la idolatría. Claro. O sea, el punto fue que ellos, los reyes, hacían lugares altos para adorar. Y que si hay algo que, Y Dios decía, Así no, claro, si hay así algo no que- funciona. si hay algo que explota la ira de Dios, es la idolatría. Claro, y Él Es- va a limpiar todo lo Y es que que no es. a Dios le da tanta ira eso, yo me imagino que es porque si nosotros analizamos, el Dios de nosotros es el Dios creador, el Dios poderoso, el Dios omnipotente, omnisciente y todopoderoso. Y la gente hace un muñeco que la hace con sus manos y le rinden adoración a eso. Imagínense ustedes, no va a explotar la ira de Dios eso. Cuando Dios ha entregado todo por el ser humano, es más, entregó a su Hijo unigénito, al único hijo Claro. que tenía, por nuestra salvación. Y nosotros queremos seguir haciendo ídolos, queremos seguir haciendo imágenes para adorar esas cosas, en vez de darle la adoración Claro. al que realmente merece la adoración. Por esa es la causa, una de las causas de la ira de Dios con la humanidad es esa. Porque el Señor lo que siempre ha querido es nuestro corazón. Claro. Así Algo es. tan sencillo, pero tan difícil de entregar. Sí, se escucha tan sencillo, ¿cierto? Sí, Se escucha como si fuera muy sencillo nosotros pero decir. es particularmente difícil. Porque a nosotros nos encanta poner cosas, entonces Sí. ponemos cualquier excusa para poner algo sobre Dios, Claro. ¿no? Porque generar comunión con Dios requiere de disciplina, Claro. requiere de valor, requiere de tiempo. Y a veces, muchas veces nosotros decimos, yo no voy a la iglesia porque tengo un viaje, porque llegaron invitados, no hago la oración porque tengo que salir a trabajar, porque tengo que llevar al niño al colegio. O sea, ponemos como mil excusas para no tener ese tiempo de intimidad con el Señor. Sí. Y entonces ahí poco a poco estamos dando espacio a poner ídolos. Entonces, como ya no vamos a la iglesia, sino que esperamos al familiar, entonces ya el domingo no es del Señor, sino de la familia. Y muchas veces Entonces, pasa- si ya tenemos otro programa el domingo, si tenemos otra actividad, entonces no venimos el domingo por cumplir con esa actividad. Y eso es una cosa que pasa muy a menudo. Llega un familiar a mi casa
y yo automáticamente cancelo el viaje a la iglesia, el día de la iglesia, porque llegó el familiar en la casa. Yo recuerdo a mi mamá. Estos días pasados me estaba contando, casualmente la hermana me estaba contando. Mi mamá, yo recuerdo que mi mamá atiende a la gente entre semanas, Sí. usted le escribe y ella atiende, mis papás atienden, la cuestión. Pero recuerdo que fue un sábado o un domingo, creo que fue como un domingo más bien, y llegó un familiar a la casa. Ella me contaba. Y la persona llegó antes del servicio, mi mamá se alistó, la atendió antes del servicio y todo, pero antes de las 9 yo le dijo, qué pena con vos, aquí te dejo la casa, yo me tengo que ir para el culto, pero es que yo estoy aquí, no, pero yo tengo que ir a la iglesia. Cuando llegó a la iglesia ya no estaba en la casa. Sí. Venía de otra ciudad a visitarla. Claro. Y ella, yo digo, es difícil hacer eso. Sí. Es difícil hacer eso porque realmente nosotros somos dados a entregar nuestro corazón a todo menos a Dios. Sí. A la pareja es muy fácil entregar el corazón. Más cuando uno está joven. Sí, claro. Cuando uno Por está eso, joven es muy fácil enamorarse y entregar no se todo de enamoren. uno. Y entregar todo de uno. Pero a Dios nos cuesta tanto trabajo entregarle el corazón a Dios. Y mire lo que dice la Biblia. ¿Y qué es lo que pide Dios de ti? Dice la Biblia. ¿Y qué es lo que pide Dios de No ti? pide nada, ¿Ah? solamente obediencia. Obediencia, hacer misericordia. Claro. Yo digo, la obediencia es entregarle nuestro corazón a Dios. Cuando nosotros obedecemos realmente, le estamos entregando el corazón a Dios y por ende el primer lugar, que Dios va a tener el primer lugar en todo. Y eso es una de las cosas más difíciles del Evangelio. Sí. Por eso dice la Biblia que el reino de Dios lo arrebatan ¿quiénes? Los valientes. Los Porque valientes. esto del cristianismo no es como soplar y hacer botellas. No, O es- sea, esto es un trabajo de todos los días, de Claro. toda la semana, a todas horas. Yo le decía a Yubito que un día aquí en la tierra uno arriesga un día, el día de la salvación. Claro. Porque en cualquier momento uno se puede equivocar y si se murió ese día y se equivocó ese día, hasta ahí. Por eso es que la salvación de nosotros depende de Dios. Claro. Por eso es que Dios es el dueño de nuestras... Cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Dios, cuando nosotros vivimos para Dios, Dios se apodera de mi vida y por ende la salvación es de Jehová, dice la Biblia. Entonces, por ende, gracias a Dios por eso, por esa gracia tan hermosa que tenemos, Sí, claro. del sacrificio el sacrificio de Jesucristo en la cruz, para que nosotros fuésemos salvos por medio de la fe. Porque no es, como estaba diciendo, no es fácil. Realmente ser cristiano no es, como dice ella, soplar y hacer botellas. No. He escuchado muchos temas que dice la gente, no, venga el evangelio y aquí se le acaban los problemas. Y yo, si les dijera que es al contrario, muchas veces es al contrario, muchas veces empiezan a salir problemas, empiezan a salir tropiezos, porque el enemigo no va a atacar el que está allá en el mundo. No. Dice la Biblia que el enemigo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Pero ¿a quién? ¿A quién es que quiere devorar realmente? A los cristianos, porque los del mundo ya son de él. Y una manera de robarse esos cristianos es robándole el corazón. Claro. Poniendo cosas que la persona ama. Mira algo que está que es muy lógico hoy en día. Si ustedes analizan, entre más tiempo, salen más cosas que atrapan nuestra atención. Sí. Salen aplicaciones, juegos, celulares, programas, series, y nosotros sacamos el tiempo nosotros miramos una serie con 10 temporadas de 25 capítulos cada uno y no sacamos realmente un tiempo para hacer un devocional al menos de 1 hora diario. Claro, y entonces hay gente que dice, bueno, entonces yo voy a hacer mi devocional y abre la Biblia, lee un capítulo y ya. Como oraba yo cuando estaba pequeño, en paz me acostaré y así Y mismo dormiré. dormiré, porque solo tu Jehová me hace vivir confiado y Y ya listo, dormir. y entre más rápido leamos la Biblia mejor y ya, y Claro. acabamos el tiempo devocional y listo. Sí, claro. Pero no nos sentamos realmente a leer la Biblia y a estudiarla, Sí. y a analizarla. Claro, ¿cómo será nuestra manía tan grande que llegamos a la iglesia y es con este aparato en la mano, mirando, y no realmente leyendo la Biblia, ¿no? Porque muchas veces no es leyendo la Biblia, pues cuando es leyendo la Biblia, bendito sea el Señor, pero muchas veces es que agarramos el celular para mirar quién me escribió, ¿Quién no me escribió? Entonces, ese es un problema que tenemos nosotros. Y el enemigo está tratando de hacer que cada día crear más cosas para Las robar la distracciones. atención, para ellos atraparnos y sumirnos en un mundo
donde toda la atención le quede al Y enemigo. ahí es cuando ahí es cuando nos vamos enfriando, cuando empezamos a Claro. hacer ídolos, cuando metemos idolatría en nuestro corazón. Claro. Y entonces nosotros tenemos que estar muy alerta, porque si la vida sin Dios es difícil, mejor dicho. No, y nosotros no. El problema es que nosotros los cristianos muchas veces creemos que los ídolos, no nada más, los que adoran ídolos nada más son los católicos. No, nosotros los cristianos muchas veces somos más idólatras que ellos. Sí, porque una pregunta que uno debe hacerse está aquí en Salmo, espérate, Lluvito. Salmo. En el Salmo 139, 23, al principio, la primera parte dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Esa es una de las oraciones que el salmista ahí dijo como, bueno, Señor, ¿qué tengo yo en mi corazón? ¿No? ¿Qué es lo que está ocupando tu lugar? Y entonces cuando el Señor lo muestra, ahí es donde empieza el verdadero trabajo de empezar a derrumbar ídolos. Claro. Como decirle, tener la valentía, tener la humildad de decir, Señor, ¿qué es lo que está ocupando el primer lugar en mi vida? El trabajo, mi hijo, mi familia, mi esposo, el deporte, la música. Y cuando el Señor nos lo muestra, decir, bueno, Señor, voy a trabajar en esto. Voy a entregarte este ídolo y que seas tú llenando ese espacio. Amén. Y el tema no es cohibirnos de todo, ¿no? Porque tampoco podemos llegar a los extremos de cohibirnos de todo, decir no, todo es malo, porque tampoco es así. Nosotros podemos hacer cosas. Lo que pasa es que tenemos que tener un equilibrio. Claro. Un equilibrio. El salmista decía, casualmente, líbrame de los pecados que me son ocultos, que aún me son ocultos. Hay cosas que nosotros hacemos que realmente no sabemos que estamos ofendiendo a Dios con eso. Que son Entonces, pecados. la cuestión es al Dios que todo lo ve, al Dios que todo lo sabe y al Dios que todo lo entiende, decirle, Señor, enséñame qué está mal en mí, Claro. para yo empezar a cambiar y empezar a dejar poco a poco, porque tampoco es de una sola vez. Eso no es que yo dije que esta noche oré al Señor, Señor, Ajá. muéstrame los ídolos, y al día siguiente, Soy ya santo. ya los entregué. Soy perfecto al día no, siguiente. No, nada. no, eso lleva un proceso, Claro, eso lleva a mí me gusta. tiempo de renuncia, Así de es. decirle, Señor, te lo entrego una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, y empezar a llenar ese espacio con la palabra de Dios, con oración, con intimidad con Él. A mí me gusta mucho no sé en qué carta fue, si fue en Corintios, no me acuerdo. El caso fue que Pablo dijo, a los que él predestinó, a estos justificó. A los que justificó, a estos santificó. Y a los que santifica, los glorifica. Yo digo, o sea, él ahí está hablando de un proceso. Sí. Que hay un proceso para todo. Me acuerdo unos años atrás, estaba yo joven, estaba Del yo verbo ya no. mucho más joven, estaba yo, sí, claro, Del- más del- joven de lo que ahora soy, así es. Estaba más joven y una muchacha llegó a la iglesia. Yo estaba cuando eso era una iglesia de vereda y una muchacha llegó a la iglesia y esa muchacha llegó con un anhelo de servir a Dios, o sea, una cosa tremenda. Y me acuerdo yo que una señora dijo, ojalá que el Señor le ayude a mantenerse así. Efectivamente, no duró ni 4 meses, porque es que la cuestión no es del que corre, No. sino del que Dios tiene misericordia. Y con esto no estoy persevera. diciendo de que nosotros no podemos llegar a entregarle todo a Dios. No, sí, a Dios hay que entregarle todo. Todo, claro. Sino que no afanarnos, que Dios que comenzó la obra en nosotros, Él la va a Claro, perfeccionar claro. poquito a poquito. Amén. Porque poco a poco fue que se construyó la historia, ¿no? Sí, Y sí. Dios no pretende que nosotros, unos humanos, hechos de carne y hueso, en una generación caída, vayamos a ser perfectos de la noche a la mañana. No, sería un proceso, un tiempo. Dios sabe, Dios dice en la Biblia que Dios nos conoce nuestra condición y que se acuerda que nosotros somos polvo. Entonces, Él conoce nuestra condición, mis hermanos. Él conoce nuestra condición y por ende, Él va a estar al pie de nosotros en el proceso ¿de qué? De santificación, Claro. en el proceso de mejoramiento, porque nosotros tenemos eso. El cristiano tiene eso, un proceso de mejoramiento. Es como cuando uno se casa. Cuando uno se casa, los primeros días le da No se casen. Sí. Sí, No se los que son casados aquí me van a entender. Los primeros días del matrimonio no son fáciles. Dicen por ahí que el primer año es terrible. Sí, los primeros No días se no son casen. fáciles. Pero sí. Tus hermanos. Exactamente. Hermana, realmente cuando uno llega a un momento
Así es, así es. Por eso, no Así es. se casen. Lo que quiero decir es que uno llega a un momento donde uno empieza a conocer la pareja y la pareja empieza a conocerlo a uno, que ya las cosas empiezan a ser más llevaderas. No sé si a ustedes les ha pasado eso, ¿no? Empiezan las cosas a ser No, más llevaderas. más llevadera, o sea, más fáciles, No, más fácil, fáciles. fácil no es el matrimonio ni el evangelio. No El me matrimonio traumen no es porque ya no, entonces no me caso, no, ya no. No queremos meterle miedo, ¿no? No. No es fácil, Entonces no hermano. nos casemos. Sí. A los que No, estamos y por ahí solteros. Pablo decía, ¿no? Que... Bueno, ya ustedes saben lo que Pablo decía sobre el matrimonio. Ya ustedes saben lo que Pablo decía, que el que esté solo, no se Permanezca solo, el que esté solo que se quede solo. Amén, aleluya, gloria a Dios. no, hermana, hay que buscar la parejita. No. No. Sí. Eso no se promueve, iglesia. No, el caso es que Dios va llevando nuestras... Es más, Él Sí. dice que Él lleva nuestras cargas, ¿no? Sí, pero el total es entregarle nuestro corazón, Claro. para ir condensando, entregarle nuestro corazón, entregarle todas las áreas de nuestra vida, porque también nosotros somos como, dividimos nuestras áreas. Entonces, Señor, tú puedes entrar al área económica porque tú me tienes que prosperar. Claro. Te entregamos el área de salud porque tú me quieres cuidar. Amén. En el área social, esa la controlo yo porque yo quiero hacer mis propios amigos. Claro. En el área sentimental, déjamela a mí también porque yo quiero Porque elegir yo mi quiero escoger, pareja. porque no Que quiero que yo usted quiero me elija. escoger. Sí. Pero entonces ahí es cuando empiezan a entrar como el problema y la Sí. situación es entregarle el corazón y entregárselo de manera completa y rendirle todo al Señor para que nuestro ego también se mantenga Bajito. un poquito bajito. Al nivel. Al nivel. Él no quiere que lo tengamos tan bajito porque tendríamos problemas de autoestima, ¿no? Pero tampoco quiere que los tengamos tan Tan alto alto. porque ahí queríamos pasarnos por encima de él. Bueno, espero que les haya gustado este espacio. De Ya verdad saben que sí. cómo se graba. Y Los esperamos en nuestro... Perdón, Yubito, te interrumpí. no se preocupe. Los esperamos en el canal de la iglesia. Todos los Claro. videos se suben al canal de la iglesia para que si quieren volver a repetir el episodio, lo vean. Tenemos ya nuestro sexto episodio. Sí, ya llevamos 6 semanas. Sí, 6 semanas. Uy, Dios mío, 6 semanas. El tiempo pasa volando. Y Murió en el, Vico, sí. en el episodio número Sí, 10 hermano, vamos a prepararles una sorpresa que estamos preparando, que vamos a preparar para que estén muy pendientes. Y esto fue Yubito. Mastícalo bien. Bendiciones. Señor les bendiga, mis hermanos.